Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. A usted asambleísta, también está nuestro compañero Alexander Moreira, ¿no? ¿No? Ya listo, ya se va a sumar nuestro compañero Alexander Moreira, eh, quien le habla a Jefferson Ramos. Asambleísta, cuéntenos un poco, ayúdenos a entender qué es lo que está pasando. Entendemos que hay una especie de batalla campal hoy entre el Ejecutivo y el Legislativo. ¿Cómo empezó esto? Bueno, le comento que no, yo creo que es una cuestión de apreciación. Lastimosamente, a veces hacia la imagen pública o también una mala vocería hace entender como que hubiera algún tipo de pugna, cuando realmente no. Nosotros dentro de la Asamblea hemos estado trabajando intensamente por un montón de leyes. Hemos aprobado todas las leyes mandadas por el Ejecutivo. Ajá. De una u otra manera se han aprobado con o sea, con gran mayoría de votos todas las leyes que han sido mandadas por el Ejecutivo. Hubo un inconveniente con una ley, nos pareció incorrecto que se haya vetado, por ejemplo, la ley de los recursos a los GATS, ya que el Estado es solamente un recaudador y lo que nosotros planteábamos es que es muy conocido en todos los lugares que hay una peregrinación de los diferentes gobiernos autónomos hacia el Ministerio de Finanzas para que hagan los pagos a cada uno de los GATS. Entonces sí hemos oído, no estoy hablando específicamente de este gobierno, pero sí hemos oído que se le da prioridad, por supuesto, a los GATS que tienen alguna cercanía con el gobierno, y a los que no tienen una cercanía, pues se relega un poco los pagos. Creemos que el primer a nivel de gobierno, el más cercano a la gente, son los gobiernos autónomos descentralizados, las parroquias, los cantones, y de esa manera tienen que ser distribuidos los recursos. Entonces, lo que se estaba estableciendo era que, si bien es cierto que el Estado es el gran recaudador, no haya esta discrecionalidad en el pago, sino que en los 5 primeros días de cada mes se revise cómo están las cuentas del Estado y se hagan las transferencias proporcionalmente de acuerdo a cómo le corresponde a cada uno de los GATS. Como debería de Esa ser, ley, ¿no? Como debería de ser. absolutamente, porque al final de cuentas, si entendemos, todos somos aportantes a ese Estado, a ese gran fondo, y ese gran fondo, el gobierno central, lo único que hace es como un recaudador, es quien recoge todos los valores en una cuenta única y se deben distribuir de acuerdo a cómo está establecido en la Constitución, proporcionalmente a cada uno de los gobiernos autónomos. En ningún momento la intención era obligarle al gobierno a hacer un pago que no tiene, de recursos que no tiene, sino de los fondos que van ingresando, que se vayan distribuyendo a cada uno de los gobiernos como tal cual le corresponde, tal cual reza la Constitución. Ahora bien, nosotros empezamos esta mañana el espacio de opinión analizando una situación que es real a nivel nacional. Hoy el sistema educativo, sobre todo hablo de la región costa. La región costa hasta ahora no están recibiendo la consabida colación escolar, no han recibido los útiles o el material de estudio, no han recibido todavía los uniformes que año a año provee el Estado a través del Ministerio de Educación. Repito, hablo del régimen Costa y ya tenemos, ya ha pasado un mes de que inició el año lectivo. El presidente, cuando vetó esta ley que ustedes aprobaron con más de 100 votos en la Asamblea Nacional, el presidente manifestó que es que no podía ser viable aquello porque se ponía en riesgo, las asignaciones de recursos económicos tanto para educación como para seguridad o también para el tema de salud. Pero, ¿cómo entender entonces que el presidente manifiesta todo aquello de que se ponen en riesgo o se pondrían en riesgo estos recursos? Entonces, deberíamos entender que si no se les va a pagar a los gobiernos autónomos descentralizados a tiempo, porque esos recursos hay que ubicarlos puntualmente en otros sectores, ya deberían pues entonces nuestros hijos tener todos los insumos necesarios. Debería de haberse hecho las reformas en las unidades educativas antes que empiece el año lectivo. Deberían de estar provistos todos los hospitales de los insumos que se requieren. Pero esto tampoco no ha ocurrido. Asumo que también viene aquí, de parte de ustedes, una acción fiscalizadora. Mi querido Jefferson, lastimosamente no puede ser que lo uno inste lo otro. O sea,
Entendamos una cosa, existe un presupuesto general del Estado y ese presupuesto distribuye los recursos a cada una de las áreas. Nosotros estuvimos vigilantes y les comentamos en una reunión anterior justamente que había una reducción en el presupuesto para salud, para educación y para generalmente todo lo que es el frente social. No tiene nada que ver lo uno con lo otro. Yo creo que es una apreciación equivocada porque cada uno de estos recursos está contemplado en el presupuesto del Estado. Ujú. Entendemos que no solamente no tenemos útiles escolares en los colegios, no solamente no tenemos las colaciones, nos han llegado denuncias al despacho de un problema grave con lo que son los profesores. A los profesores que están, son parte del gobierno, ¿no es cierto?, del Ministerio de Educación, se les está descontando en los roles de pago la aportación al Seguro Social, por ejemplo. Y nos han comentado que no pueden acceder a los servicios del Seguro Social Así es. porque el Estado es un gran deudor del Seguro Social. Entonces, imagínense lo que es que los profesores no pueden acceder tampoco a este servicio, sin embargo, se les está descontando, por supuesto, como a todos los ecuatorianos que nos pagan a través de roles, los aportes al seguro. O sea, son un montón de inconsistencias que realmente nos preocupan. Entendemos que hace pocos días se recibieron 1.000 millones de dólares del primer acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y estamos vigilantes porque lo que se dice, no puedo aseverarlo porque estamos justamente pidiendo información sobre eso, hemos pedido la comparecencia del ministro para que nos explique, nos dicen que de esos 1.000 millones se han pagado en deuda 800, ¿no? 808 millones de A la dólares. CAF. 808 ya. 808 millones de dólares están pagados como intereses de la deuda. O sea, pedimos un crédito para refinanciar una deuda a mayor plazo y a mayor interés. Entonces, sí creo que es importante. Hemos pedido la comparecencia del ministro en la Comisión de Régimen Económico para que nos explique, porque hemos insistido algunas veces en la comparecencia, hemos hecho pedido de cambio del orden del día y lastimosamente desde el lado del oficialismo no ha habido la apertura para dar paso a la comparecencia. Hemos logrado conseguir la votación con el resto de los compañeros de la comisión y en estos días esperamos poder tenerles al ministro y asimismo hay un sinnúmero de cosas, problemas con Petroecuador, problemas con Flowpec, problemas en diferentes sectores que directamente nos competen como comisión. Perfecto, listo. Mi querido Alexander Moreira, por favor, maestro. Buenos días, estimada asambleísta, qué gusto, de verdad. Hay muchas inquietudes realmente frente a esto, ¿no? Entendemos que este veto que ha hecho el presidente de la República, una vez que ya la ley orgánica de la función legislativa ha sido también reformada, aprobada por su gran mayoría, existe la posibilidad de que estos Déjalo a ellos vetos, dos. de que estos vetos también puedan ser ratificados ya no con una votación como anteriormente lo decía, con 92 votos me parece, ahora solo con 70 es más que suficiente para poder ratificarse en el texto de estas leyes vetadas que han sido previamente aprobadas por la Asamblea, puede ratificarse el texto de esa ley vetada. Ahí tienen una opción para que se ratifique que definitivamente ustedes, que los GAT puedan acceder de manera directa a estos recursos que son de ellos. Los ecuatorianos los aportan para ellos. No es que el gobierno los recibe y después ve qué hace con esos recursos. No, el gobierno es recaudador. Usted te lo acaba de decir. O sea, los recauda y por ahí mismo deberían inmediatamente distribuirse. Hay algunas inquietudes que me nacen con la posible comparecencia del ministro de Finanzas. El tema de ese crédito de 4.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional, que ya se recibió 1.000, que 808 fueron pagados para una deuda en el CAF. Otros como, por ejemplo, una concesión minera que se ha dado por 4.000 millones de dólares y que la retribución para el Estado va a ser de apenas 3 millones de dólares, lo dijo en otro medio de comunicación el ministro de Finanzas. Temas como que la colación no se está dando a las escuelas, como que no se está apuntando a infraestructura, no se está apuntalando en el tema de libros, ¿verdad? Del material escolar. Todo esto
Pero súmele además, mi querida asambleísta, también a la comparecencia del señor ministro, ¿dónde está el 3% del incremento del IVA? Porque no tenemos respuesta sobre eso, no hay claridad en las finanzas en ese sentido. Se acaban de quitar los subsidios para el tema de los combustibles. ¿A dónde va ese dinero y para qué? Vemos que hay contrataciones en el gobierno, que ustedes en calidad de asambleísta pueden fiscalizar esto, contrataciones, por ejemplo, como la que le quitaron a una empresa que se llama La Factoría. Yo no tengo nada que ver con esas empresas. Se le dan a una empresa pública que es de software, que subcontrata a una empresa con familiares del presidente de la República, que tampoco está proveyendo el servicio. O sea, todo este tipo de situaciones el ministro de Finanzas, cuando comparezca, tiene que responderle a la ciudadanía. Pero más allá de eso, los incumplimientos de estos acarrean también circunstancias jurídicas para el presidente de la República y para el Ministerio de las Finanzas. ¿Cuál es la posición de la Asamblea en el momento que no tengan respuestas en este sentido? Bueno, le comento que la inconveniente, como llaman, se suscitó justamente con la ley aprobada para la ratificación desde la Asamblea con el cambio de los 92 votos a 70 votos. O sea, que no se necesite una mayoría, se necesite la mayoría. ¿Cuál era el concepto? ¿Cuál es el concepto? En la Constitución del 2008 era una constitución hiperpresidencialista, en donde el gobierno, el ejecutivo, quería tomar absolutamente todas las decisiones. Tenemos que entender que la Asamblea es el primer poder del Estado, porque de una u otra manera, con arrepentimientos o no arrepentimientos, las personas que estamos dentro de esa Asamblea somos los representantes populares, o sea, representamos a cada una de nuestras provincias, a cada uno de nuestros sectores, y ese es el primer poder del Estado, esa es la forma en la que se establece la democracia. Entonces, creo que es importante que la ciudadanía entienda que no es una incomodidad o una molestia con el Ejecutivo o con este presidente, sino que se quería un poco poner sobre la cancha que cómo se tramitan las leyes. Las leyes, desde iniciativas ciudadanas, desde iniciativas de los legisladores, se establece una ley, se escribe un texto, ese texto pasa a una técnica legislativa que lo revisa, ve que esté todo en orden, pasa al CAL, y ese CAL lo pasa, de acuerdo al tema, lo pasa a una comisión especializada. Esa comisión la trata y la nutre con invitaciones de todos los sectores, academia, personas que están involucradas en la ley, etcétera, etcétera. Pasa, una vez que está aprobado un primer informe, va al pleno de la Asamblea, en donde todos las bancadas, todos los asambleístas, incluso de externo, gente externa de otras instituciones, de otros estamentos, pueden colaborar y aportar con modificaciones en esa ley. Luego de esa ley que ha pasado el primer debate, vuelve a la comisión, en la comisión se sigue tratando la ley, se sigue puliendo y mejorando la ley, y luego ya cuando está un texto mucho más coherente, más acordado con la ciudadanía, con todos los bloques, vuelve a pasar a la Asamblea y se vota con 70 votos, se aprueba ese texto. Ese texto va al gobierno, ¿no es cierto?, al Ejecutivo, y el Ejecutivo tiene la opción de un veto en el sentido de hacer modificaciones y cambios. Cuando ve que hay algún problema, puede hacer un veto total, como lo que ha hecho el presidente, y lastimosamente con un veto total no hay otra alternativa que archivar la ley. O sea, lo que hemos hecho ahora es una consulta. Sé que la presidencia de la Asamblea ha hecho una consulta porque hemos visto reiteradamente que ha habido vetos totales a las leyes mandadas por la Asamblea que son buenas. Realmente tienen gran, como lo que le comentaba, la ley de los GATS, que lo único que se estaba haciendo es transparentar que los recursos, como usted lo mencionó, y es así, el Estado es el gran recaudador y tiene la obligación de distribuir esos recursos de manera oportuna, eficiente, para que los gobiernos autónomos, que son los más cercanos a la población, puedan atender las necesidades de manera urgente. Entonces, Así es. eso es un poco el sentido, y lastimosamente cuando hay un veto total, la única manera es, en este caso, sabemos que, por ejemplo, la ley del Consejo de la Judicatura, el presidente la vetó de manera completa. Se ha hecho una consulta a la Corte Constitucional, porque el veto, el presidente tiene que motivar el veto, es decir, tiene que explicar cuál es el motivo por el cual veta la ley. Entonces, lo que se hace es, él ha vetado porque dice que es inconstitucional, y por eso es que se ha mandado a la Corte Constitucional.
en qué parte es inconstitucional. Exactamente, se ha mandado a la Corte Constitucional para que sea la que dirime y diga, sí, señores, Claro. es inconstitucional en tal artículo o no, aunque nosotros tratamos de ser muy prolijos en ese sentido porque nuestra madre, nuestra base y raíz es la Constitución. Ahora, Entonces, aquí se vuelve un entramado jurídico porque de repente hay un veto total, no argumentado, no fundamentado. Entonces, la ley dice que debe archivarse. Y si este veto no ha sido fundamentado constitucionalmente, entonces se lo da o se entiende que se da por no vetado. ¿Qué es lo que, bueno, han elevado la consulta a la Corte Constitucional para que un poco nos desentrampe esto, porque claro, la verdad es que ustedes están ahorita en el limbo, ¿no? La Corte tiene que pronunciarse, y en este caso exhortar a que el presidente pueda argumentar la constitucionalidad de su veto. Y en el caso de ser así, el propio Código Orgánico de la Función Judicial dice que si este es vetado totalmente, quedará archivado por un mínimo de un año hasta que la Asamblea nuevamente pueda volverlo a retomar. En este proyecto del cual habla la señora asambleísta y que fue vetado por el presidente, ¿no? En cuanto al tema judicial, hay varios análisis también, porque hay un principio que es general y que nos atañe a todos los ecuatorianos, y es el principio de la inocencia, el principio de inocencia. Entonces, aquí lo que primaba era el hecho de que personas que pertenezcan al Consejo de la Judicatura puedan pedir licencia, al menos mientras dura la instrucción fiscal, y luego, pues en el caso de encontrarse que estas personas realmente han participado en actos reñidos con la ley, puedan perder su cargo. mi querido, Pero no como hasta ahora ha venido ocurriendo, de que detienen a fulano, mengano o perenceno por presunta vinculación con actos ilícitos y automáticamente te meten a la cárcel 30, 40, 50 días, pierdes tu cargo. No, pierdes tu cargo. Al contrario, Jefferson, le voy a comentar lo más grave aún. No existía norma. Entonces, por ejemplo, en los casos conocidos nacionalmente como el del señor Terán, ¿no es cierto? Había que mandarle, no había una norma, no había un artículo, una norma en la que se hubiera preveído esta situación, porque obviamente son cosas extraordinarias. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Había que mandarle los links para que se conecten desde la cárcel. Claro. ¿Qué es lo que nosotros estábamos planteando ahora? El señor Muñoz también. El señor Muñoz también. En el principio de inocencia, por supuesto que es algo que es parte central de nuestra Constitución. Todos los ciudadanos tenemos el derecho a considerarnos inocentes hasta que se nos demuestre lo contrario. Sin embargo, en el momento en el que existe una instrucción fiscal, existe una investigación, ¿qué es lo que estábamos haciendo? Lo que se hizo es establecer que tengan la posibilidad de coger esos 15 días de vacaciones sin sueldo para que diriman. Si no dirimen, pues inmediatamente tenían que principalizar al alterno y el principal, ¿no es cierto?, quedaba suspendido mientras avance el proceso. Pero ya por lo menos no existía una forma, no destituido en lo completo, porque no se le puede destituir, porque eso establece nuestra Constitución. Claro. Entendamos que todos los funcionarios públicos, incluso dentro de la misma ley, de la legislación, en la LOEB, o sea, en todas las instituciones, todos los servidores públicos, existe esta norma. En la parte de la función judicial no existía, o sea, no estaba establecido. Entonces, demos gracias que el señor Terán y el señor Muñoz renunciaron, porque si es que ellos no renunciaban, no había una forma legal de poder sustituirles en el cargo. Ahora lo que estamos estableciendo es que se acoja a los 15 días de vacaciones, o sea, máximo estaría en el cargo, por llamar así, involucrado en una investigación durante 15 días, si es que la instrucción fiscal continúa y se levantan cargos, ¿no es cierto? Esa persona inmediatamente se sustituye por el alterno y esa persona puede defenderse, pero ya no está
ya no es parte del organismo, ya no es Claro. parte de la función judicial. Entonces, eso es lo que estábamos tratando de normal, que lastimosamente se ha tergiversado y se ha dicho que nosotros hemos querido mantener de manera impune a los Beneficiarlos, funcionarios, ¿no? cuando en lo absoluto, no se olviden de una cosa, que Lo nosotros en la entendemos. Asamblea le juzgamos, después de que ya tenían un proceso abierto penal, también se les juzgó políticamente, sino que tenemos que acostumbrarnos a trabajar en base a nuestra Constitución, que es nuestra rector, órgano rector, y todos tenemos la obligación de acogernos a la Constitución. El principio, respetar el derecho a la inocencia, ¿no? principio de legalidad. Mi querido Jeff, Dele, maestro. yo no sé si podamos dar paso ya un poco al tema político. Claro, por supuesto, nos quedan Porque- 4 minutos. Mi querida asambleísta, hay muchos nombres que ahorita ya están lanzados a la precandidatura, aproximadamente me parece que son 8 o 9 personas, entre esas la ex candidata a vicepresidente de la República de el señor Fernando Villavicencio, que en paz descanse, y vemos que han habido algunos movimientos de algunos personajes de la asamblea, asambleístas, ¿sí? Que ya han tomado, como quien dice, un camino dentro de organizaciones políticas. Voy a referirme específicamente a lo que pasó este fin de semana. Fresquito, donde asambleístas de gente nueva, de gente buena, perdón, ¿verdad? Y de Construye, ya aparecieron en la Convención Nacional del Partido Social Cristiano. Voy a referirme como casos, por ejemplo, de Sofía Sánchez, la asambleísta, Gisela Molina, Carla Cruz y Andrea Rivadeneira. Andrea ¿No? Rivadeneira, sí. Entonces, usted pertenece a la organización política Construye, ¿verdad? Creo que no estoy equivocado. ¿Sí? Le comento que Entonces, yo soy... ¿cómo están esos, para terminar la pregunta, ¿cómo están ustedes los asambleístas? ¿Qué camino están tomando? ¿Se ratifican algunos que van a seguir en la línea de Construye? ¿Tienen ya un candidato o candidata presidenciable? ¿Cuándo será su convención? ¿Cómo están organizándose en eso? Cuéntenos un poco también y sobre el camino que han tomado estos asambleístas ya fuera de Construye, ¿no? Bueno, le comento que yo ingresé a la Asamblea ya de una manera independiente. Ah, perdón. Nosotros tuvimos, pero no, independientemente de eso, creo que es importante topar estos temas, porque más allá de la coincidencia, nosotros en nuestro país estamos mal acostumbrados a seguir un caudillo, a seguir un nombre, cuando lo que importante es seguir un proyecto político, una ideología. Nosotros todos partimos de un principio, de una norma que nos rige la vida y con la cual nosotros coincidimos. Habremos personas, por ejemplo, que somos católicas, habrán personas que son ateas, habremos personas que estamos más cercanos a los principios y a los derechos, ¿no es cierto? Y a otras personas no. O sea, lo que antes nosotros hablábamos de ideología, de tendencias, si bien es cierto que ya no se maneja de esa manera, pero sí creo que cada uno tiene una estructura, un principio, y lastimosamente nos hemos mal acostumbrado a seguir personas, figuras públicas, ¿no es cierto?, sin un poco entender a qué representa cada uno de ellos, cuál es su ideología, cuál es su pensamiento, cuál es su planteamiento político y cuáles son las soluciones políticas que le establecen al país. Así, fresquito también, veamos lo que está pasando en Europa, donde teníamos una socialdemocracia, ahora tenemos un aumento más bien y un giro hacia la derecha un poco radical. Entonces, sí creo que es importante, más allá de los nombres, es importante entender que nosotros nos debemos a ciertos principios y a ciertos principios básicos con los cuales nosotros hemos ingresado a esta política. Entonces, yo mal haría yo en criticar la situación de cada uno de los asambleístas porque creo que su conciencia, su motivación debe ser específica. Ahora, sí creo que lastimosamente vemos que en momentos de elección la gente un poco busca una forma de acomodarse, a veces un poco deslindándose de un poco de lo que yo le decía, del concepto en sí, de lo que, por lo cual uno llegó a este servicio, a esta función. Y creo que por ahí va más que nada. Entiendo que los asambleístas a veces se sienten, o las personas que se han dedicado a la política y lo ven como una forma de vida,
se puedan sentir un poco en el aire, en el sentido de que es posible que el movimiento Construye desaparezca, cosa que nos parece incorrecta, ilegal, no por ser el movimiento Construye, lo haríamos y lo defenderíamos como cualquier movimiento, porque justamente la diversidad, la política está, y la democracia está en la posibilidad de tener las opciones distintas en las cuales uno se sienta identificado. Entonces, lastimosamente hemos visto que hay un direccionamiento, porque si bien es cierto, han cometido una infracción, no es una infracción de esa gravedad como para poder disolver un movimiento. Tengo entendido que de las conversaciones que hemos visto, quieren hacer grandes alianzas para buscar un candidato unificador, llamemos así, de esa línea, de esa tendencia, que al final de cuentas estamos hablando de que es una centro-derecha, ¿no es cierto? En el caso de la izquierda, de lo que nosotros se llama, ¿no es cierto?, izquierda, tendrán su candidato. Y sí, hemos visto ya algunos candidatos en la palestra. Conozco personalmente a Andrea, le deseo y le auguro los mejores éxitos. Esperemos que tenga la posibilidad de actuar de la mejor manera. Creo que tiene un principio de querer servir. Creo que eso es importante. No sé si le alcance, porque lastimosamente, como hemos visto, la política en nuestro país más bien se mueve por otro sentido, intereses y cosas así. Por eso es que yo he preferido, como le decía, mantenerme de manera independiente, porque ahí sí yo he podido sacar adelante y llevar adelante muchos de los proyectos con los que yo llegué a la Asamblea. Asumo, asambleísta, disculpe la interrupción, solamente en el marco del tiempo ya una última pregunta. Con gusto, claro. Asumo que usted se encuentra en este momento como independiente. ¿No va entonces a participar en las próximas elecciones? No me compete todavía hacerlo. O sea, yo le digo una cosa, yo llegué a la Asamblea con toda la intención real, y le digo así de corazón, de poder hacer alguna modificación y algún cambio de lo que yo construí, de lo que yo recogí en el territorio. Si es que la posibilidad se abre en un movimiento con el cual yo coincida y manejemos ciertos valores, ciertos principios similares, pues lo haré. Si no, pues igual apoyaré, ¿no es cierto? Porque yo creo que desde todos los sectores podemos hacer política. No creo que sea un momento de definir eso. Yo creo que estamos trabajando en una agenda por la provincia. Tengo cosas pendientes y tenemos cosas, y les invito más bien a todos a trabajar. Hay cosas pendientes. Nos están queriendo desmantelar el aeropuerto, están haciendo una renegociación del contrato del puerto. O sea, necesitamos estar pendientes de las cosas que realmente le interesan a la gente y que le sirven en el día al día. Lo que sucede muchas veces en la asamblea o en la política del país, lastimosamente son titulares, y lo que nosotros necesitamos son acciones concretas que mejoren la vida de la gente. Asambleísta, gracias por habernos acompañado. Un buen inicio de semana. Les agradezco muchísimo. Un abrazo. Que esté muy bien. Pase bien, ¿eh?